Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este programa semanal Paseando por la Biblioteca. La semana de hoy, esta semana tenemos un programa muy interesante. Tenemos el tema de endodoncia, tenemos la grata visita del doctor Hernán Villena Martínez, quien nos va a hablar sobre su libro Terapia Pulpar. También tenemos la tesis de la semana, una tesis muy brillante a cargo del doctor Fleming Inga Balboa, y también vamos a hablar sobre un tema muy interesante, lo que es la investigación bibliográfica de la semana, localización apical. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy. El doctor Hernán Villena es un gran reconocido académicamente y un gran profesional al que admiro bastante. Doctor Villena, tenga usted la bienvenida a nuestro programa de televisión. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, doctor, vamos a hablar sobre su libro Terapia Pulpar. Doctor, queríamos preguntarle cómo así nació la idea de poder publicar un libro. ¿Qué es lo que le motivó a usted para poder dejar sus conocimientos con todos nosotros? Bueno, desde muchos años atrás siempre he estado convencido de que es importante contar con material escrito que permita llegar los conocimientos, en fin, todas las técnicas, ¿no?, a los distintos usuarios, estudiantes, profesionales, ¿no?, que permita difundir tanto los conceptos biológicos como todas las técnicas y bueno, todos los adelantos científicos que existen en el campo de la endodoncia. Muy bien, doctor, pero la pregunta que nos hacemos muchos nosotros es ¿por qué le gusta la endodoncia a usted? ¿Qué es lo que le incentiva? Porque a muchos les gusta más pediatría, cirugía, pero usted más ha preferido la endodoncia. Claro, esto nace generalmente de la época que uno es estudiante. Yo tuve un buen profesor, un excelente profesor carismático, que era el doctor Ocampo, Ángel Ocampo, que nos dictaba unas clases muy lindas, con mucho entusiasmo y con mucho amor a la especialidad. Esto me entusiasmó muchísimo y posteriormente llegó a nuestro país invitado el doctor George Stewart, ¿no?, profesor de la Universidad de Temple y de la Universidad de Pensilvania, que vino a dictarnos un curso de 3 meses, ¿no?, en la Universidad de San Marcos, ¿no?, sobre precisamente las técnicas endodóncicas. Yo estuve sirviéndole a él de traductor durante todo el curso y esto me permitió ser un amigo muy cercano a este profesor, ¿no?, muy conocido internacionalmente, y nos intercambiamos muchos conocimientos, muchos pequeños detalles que solamente se pueden conocer cuando tiene un intercambio muy cercano con las personas. Y bueno, fuimos muy amigos, tanto es así que me invitó a visitarlo a su clínica en Pensilvania, ¿no?, a la cual pude viajar al año siguiente. El año siguiente pude estar allá en su consulta privada, estuve un mes, estuve con él, pude verlo trabajar y todo ello pues me incentivó cada vez más a seguir y a practicar esta especialidad de la endodoncia. Son ellos pues los responsables, prácticamente son los que me han llevado de la mano a seguir esta especialidad, ¿no?, y a practicar esta especialidad. Muy bien, doctor, también usted es docente universitario, ha dictado clases, un gran profesional reconocido en la docencia universitaria. ¿Nos podría explicar o nos podría comentar por qué también le gusta la docencia universitaria? Bueno, la docencia es algo que, digamos, debe nacer en las personas, es algo que nace, no el hecho de querer mostrar, de enseñar a otras personas, no solamente en odontología, endodoncia, etcétera, sino otras disciplinas, ¿no? Siempre me ha gustado enseñar lo que sabía, desde muy pequeño, pero cuando era estudiante en el colegio, pues me gustaba mucho enseñarles, por ejemplo, las prácticas deportivas a algunos muchachos, ¿no? Yo practiqué mucho el básquet
me gustó el atletismo en el campo de lanzamiento de bala y de disco, y entonces a aquellos que les gustaba también practicar estas especialidades, pues me encantaba mostrarles lo poco que conocía, por supuesto, en aquellos momentos. Igualmente en el campo de, qué sé yo, de las artes, siempre me ha gustado desde muy pequeño pintar, siempre he sido bueno para el dibujo, me ha gustado colorear todo, tenía mis clases de mis cuadernos de anatomía muy bien dibujados y pintados con acuarela, tanto así que los profesores se quedaban con mis cuadernos, no les gustaba muchísimo. Y bueno, hasta hace poco he tenido hasta un muchacho, un chico que le gustaba la acuarela, y yo le estaba enseñando a pintar lo poco que sé, por supuesto, ¿no? La técnica esta de la acuarela, ¿no? Siempre venía los días sábados y nos dedicamos a pintar los días sábados acuarela por varios meses, bueno, hasta que ya no se pudo hacer más por las ocupaciones que tenía que seguir el estudiante, prepararse para la universidad. Entonces, no solamente pues en el campo de la endodoncia, donde siempre me ha gustado enseñar desde que regresé de Estados Unidos, vine con mucho entusiasmo a enseñar, ¿no?, lo poco que aprendí durante mi entrenamiento en Estados Unidos. Muy bien, doctor. Bueno, ser docente en realidad es una vocación, como usted comenta, porque no todos pueden ser docentes, tiene que ser algo que le deben hacer a uno para poder transmitir los conocimientos con la paciencia a los aprendices. Doctor, sobre su libro Terapia Pulpar, ¿nos podría explicar básicamente o brevemente de qué nos habla el contenido de este libro? Bueno, Terapia Pulpar, el último libro, en realidad es la segunda edición, ¿no? La primera edición nació en el año 1989, ¿no? Fue la primera edición que sacamos, y bueno, fue un libro que tuvo mucha acogida y cuya edición se terminó muy rápidamente, ¿no? Sobre todo fuera del país, no tanto aquí, pero fuera. Fue muy bien aceptado y bueno, toda la producción de ese libro se terminó rápidamente. Entonces decidimos hacer una segunda edición, ¿no?, más ampliada, con más detalle, ampliando nuevos capítulos. Tal es así que en la última edición tenemos 16 nuevos capítulos, lo cual suman 27 capítulos en este nuevo libro, ¿no? Bueno, hemos tratado de incluir en él todo lo que es los aspectos biológicos, las técnicas, la investigación, todo ello con una amplia revisión de la literatura. No le engaño a decir que teníamos cientos de publicaciones, de artículos que hemos pedido a las bibliotecas, especialmente a Vireme en Brasil, con la cual nos inscribimos con una cuota con la cual podíamos pedir constantemente los artículos que queríamos revisar, y ellos nos mandaban las copias respectivas. Entonces teníamos cualquier cantidad, un número increíble de separatas y de artículos que teníamos que revisar. Íbamos revisando en los capítulos del libro, ¿no? Todo ello nos demoró 3 años en revisar todo ello y en ir escribiendo e ir incorporando todo lo que tenemos nosotros también, ¿no? Todo lo nuestro teníamos que incorporar a todas las nuevas versiones, nuevos avances. De tal manera que el libro contiene, digamos, hasta su época de publicación, que ha sido el año pasado, pues está al día en todas las revisiones, ¿no?, bibliográficas del mundo, que se han tomado en cuenta las revistas de endodoncia de todas partes del mundo. Ahora aprovechando de las ventajas del Internet, en el cual podemos llegar fácilmente a cualquiera de estos artículos. Antes no teníamos esta ventaja, por eso los pedíamos directamente
de Vireme que nos enviara los artículos. Ahora, bueno, ya no es necesario, sobre todo con los artículos, con las revistas de reciente publicación, pues podemos encontrarlas con toda facilidad, ¿no? en el Internet. De manera que el libro aspiramos que sea una ayuda para todos aquellos que deseen pues ampliar sus conocimientos y quieren abrazar esta disciplina, ¿no? Creo yo, y espero que así sea, es un valioso elemento de recopilar información sobre cada uno de los temas que se trata en los 27 capítulos que tenemos. Hay capítulos, por ejemplo, que no se han incorporado en ningún libro, por ejemplo, el rol del asistente dental, ¿no? En la endodoncia, y se describe cuáles son las funciones que el asistente debe tener, ¿no? En cada uno de los pasos, ¿no? de un tratamiento de conductos radiculares. Esto que yo sepa, no hay ningún libro especializado que trate sobre ellos. Aparte de eso, hay otros capítulos, cada uno de ellos, digamos, que se han descrito ampliamente, incluyendo las técnicas modernas como son los aparatos rotatorios, que tanto están en boga actualmente. Pues nosotros también los describimos, hacemos ver las ventajas que tienen y también lo ponemos, digamos, a una altura de lo que es la realidad, porque sabemos que la preparación del conducto no es 100%, no se logra 100%, ni aún con estos aparatos, ¿no? De tal manera que si bien es una valiosa ayuda, ¿no? Nos facilita enorme la preparación, no quiere decir que con estos aparatos hemos resuelto todo el problema. Siempre existirá dificultades, porque la variación de la anatomía interna del conducto es muy grande y no hay un aparato que lo semeje totalmente, ¿no? En su integridad. De manera que siempre vamos a encontrar pequeños ángulos, pequeñas encorvaduras, qué sé yo, que donde estos aparatos con toda su buena voluntad no pueden llegar. De tal manera que hay que también poner las cosas en su sitio, ¿no? Que realmente son novedades, nos entusiasmamos mucho, así como la aparición de otras cosas que han habido anteriormente, ¿no? Han aparecido otras cosas, otros aparatos, otros medicamentos, qué sé yo, que se han usado y después dejaron de usarse porque se vio de que ya sea en una forma u otra podíamos obtener los mismos resultados. Hoy día pues están los aparatos estos rotacionales y por último está lo que se usa actualmente mucho, son el microscopio, ¿no? Quirúrgico, microscopio para endodoncia, donde claro necesitan una preparación especial porque la forma como se mira a través de un microscopio es totalmente distinto, ¿no? A lo que vemos normalmente visualmente. Es otro mundo y tienen que haber una preparación especial para ello. Pero siempre surge la pregunta, ¿con cuánto será el aporte en el éxito del tratamiento con el uso de estos aparatos? Habría que ver el costo-beneficio, ¿no? De un aparato de esta envergadura, que indudablemente es una ayuda, nos permite ver cosas que no vemos normalmente, ¿no? Pero hasta dónde llegamos también con estos aparatos, ¿no? Tampoco no nos entusiasmemos demasiado. Aparte de ello, el costo de un aparato y lo que actualmente puede tener un especialista por un tratamiento de conducto, no sé si justifique hacer una inversión de esa manera. Todas estas cosas pues tenemos que valorar, ¿no? Creo que sí, esos aparatos deben existir en todas las universidades o en todos los lugares donde hay atención masiva de pacientes, donde hacen mucha cirugía, porque prácticamente es un microscopio quirúrgico, donde se ve en forma extraordinaria el ápice radicular, el sellado del ápice radicular, ¿no? Se ve extraordinariamente bien, pero como digo yo, esto es en los lugares donde hagan mucha cirugía, por ejemplo, universidades o puede ser institutos
armados, por ejemplo, donde también creo que tienen estos aparatos, o cualquier otro lugar donde sea de atención masiva, ¿no? Donde hagan cirugía masiva de la zona apical, ¿no? Así es. Muy bien, doctor, es un libro bastante interesante. El doctor nos comentaba que ha tomado 3 años en investigaciones bibliográficas. Es todo un trabajo que ya viene condensado para que nosotros podamos adquirir los conocimientos y abrazar un poco más la especialidad de la endodoncia, como nos comenta el doctor. Doctor, respecto a la cirugía apical, ¿qué opinión tiene usted? ¿Es un aporte, es un apoyo para la endodoncia desde el punto de vista quirúrgico? Hay casos en donde los conductos son muy obliterados a nivel apical o existan los deltas apicales. ¿Qué opinión nos puede dar usted sobre la cirugía periapical o cirugía paraendodóntica? Bueno, en todo tratamiento lo fundamental es el diagnóstico, ¿no? Si el diagnóstico nos lleva a que necesitamos un complemento quirúrgico, hay que hacerlo, pero no lleguemos al extremo de hacer cirugías sin que sea necesario realizarlas, ¿no? Indudablemente hay indicaciones claramente establecidas para la cirugía endodóntica y hay, bueno, pues la mayoría de los casos que se resuelven con un tratamiento convencional. De manera que la mayoría de casos se resuelven con tratamientos convencionales. Son, digamos, un mínimo porcentaje que se requieren, pues, complementos quirúrgicos. Digamos que últimamente se ha acentuado esto por el hecho de que hay mucha mala endodoncia. Entonces, tal vez una forma de salvar lo que se ha errado, se ha complicado el tratamiento, sea con un complemento quirúrgico apical, sellando el ápice radicular y tratando de salvar esa pieza dental. Pero lo contrario, miremos las cosas con calma, no indiquemos cirugía o hagamos cirugía, como había en algún tiempo, hace muchos años, en el año 70, por ejemplo, a partir del año 70, todo tratamiento de conducto era complementado con lo que llamaban apicectomía. La apicectomía es el corte de la raíz. La mayoría de tratamientos no necesitan cortar la raíz, simplemente hacer un curetaje de la raíz. No necesitan cortar. Pero bueno, en aquel entonces se decía tratamiento de conducto y luego cortar la raíz, ¿no? Cosa que no tenía fundamento, pero era costumbre y se hacía rutinariamente. Afortunadamente esa costumbre pasó, ¿no? Y ya no se usa más y se hace solamente el tratamiento convencional y punto, ¿no? Sellando internamente todo el conducto radicular. Doctor, una consulta. En el transcurso de su experiencia profesional amplia que usted ha tenido en el transcurso de su labor académica y profesional, claro está, ¿nos podría comentar algún caso complicado de endodoncia que le tocó, de los muchos, tal vez el que más recuerde usted? Bueno, yo me acuerdo mucho de un caso que me tocó hace muchos años, cuando, digamos, tenía pocos años todavía trabajando en endodoncia. De pronto me tocó una paciente con un incisivo lateral, me acuerdo. Tomé la radiografía apical y me encontré que la radiografía le quedaba chica a la imagen que tenía. Era una lesión inmensa, una lesión que necesitó tomarse, bueno, en aquel entonces una oclusal para poder ver toda la dimensión inmensa que tenía, que abarcaba pues el lateral, parte del canino y los dientes al lado. Y no solamente eso, sino en profundidad hacia el paladar. Entonces era una lesión inmensa. Sin embargo, decidimos hacerlo. Cureteamos todo ello, limpiamos no pusimos nada como se usa actualmente, que se coloca, qué sé yo, una serie de hueso liofilizado, en fin. No colocamos nada, simplemente cerramos, permitimos que se forme el coágulo y nada más. Y recomendamos al paciente de que, por favor, vaya y descanse, no haga movimientos bruscos, que descanse por lo menos 2 días, que no se mueva, que no esté cerca a lugares donde hay mucho calor, la cocina, las planchas, en fin, ¿no? Bueno, pero dio el caso de que la paciente
hizo caso, se fue, estuvo en su cama, qué sé yo, pero se levantó y en eso que se levantó, probablemente ir al baño, se tropezó y cayó. Entonces, ese movimiento hizo que todo el coágulo, el gran coágulo que se había formado ahí adentro en esa cavidad, se moviera, ¿no? Y comenzó a fluir, ¿no? Una pequeña hemorragia ignapa que corría pues por los puntos de sutura, ¿no? Se veía que iba corriendo. Bueno, eso yo no lo vi en ese momento. Llamó por teléfono y me llamó, nos llamaron, que tenía problemas, qué sé yo, y le dijimos, bueno, vaya inmediatamente a consulta. Y al revisar al paciente le dijimos, abra la boca, por favor. Cuando abrió la boca casi nos caemos de espaldas. Tenía una pelota de un coágulo tremendo, una pelota que llenaba casi toda la boca, con toda la pequeña hemorragia ignapa que había, que se había acumulado pues, en la boca. Entonces, realmente nos sorprendió, tremenda formación que le estaba cerrando la boca. Tuvimos que retirar todo eso y bueno, no nos quedaban más que dos caminos: o retirar todo y volver a limpiar y que se forme un nuevo coágulo, o hacer, como se llama, un punto ciego para bloquear toda la salida de la hemorragia que había en ese momento. Entonces, conociendo la cavidad inmensa que había, abrir todo eso y limpiar, curetear y todo lo demás significaba mucho, ¿no? Entonces decidimos, bueno, mejor le ponemos un par de puntos ciegos, que se llama. Entonces colocamos 2 puntos ciegos fuertes, anudamos fuerte y ahí quedó. Y a Dios gracias, no pasó nada. Esa paciente un día se apareció en la consulta después de 10 años. Era una dama, una chica, ella vino a la consulta para una nueva endodoncia. Ya era una señora, ya se había casado. Y bueno, dijimos, Madre Santa, ¿y ahora cómo estará esto? No lo habíamos vuelto a ver, no había vuelto para sus controles. Entonces, con mucho susto, le tomamos un control radiográfico y para felicidad nuestra, había cerrado íntegramente. Toda esa cavidad inmensa que iba ahí, pues solamente había huellas de cicatriz, digamos, de formación de nuevo hueso, pero toda esa cavidad, sin haber colocado nada, ni haber hecho nada especial, simplemente limpiar la cavidad, se ha cureteado toda la cavidad, eso se había reparado completamente. De que es el caso más grande que he hecho. Bueno, han habido otros, pero este es el que más me sorprendió, y sobre todo que me puso muy preocupado cuando vino a la consulta y me encontré con una tremenda bola de un tremendo coágulo en la boca. Realmente me puso muy nervioso, muy preocupado. Bueno, yo era todavía novato, recién estaba trabajando en la consulta, de tal manera que para mí fue una experiencia bastante fuerte. Un caso muy interesante, y es bueno aprender de las experiencias que tienen otros profesionales de mayor nivel, como es el doctor Hernán Villena. Doctor, una pregunta: cuando nos encontramos frente a una infección, producto de una necrosis, una infección periapical, ¿qué antibiótico usted recomendaría a sus pacientes? En la boca lo mejor que funciona es la penicilina. No hay otra mejor. Por más que usted busque antibióticos de súper amplio espectro, es por gusto. Lo mejor que funciona, la penicilina. De tal manera que no le demos vueltas a ese asunto. Usemos penicilina en la forma que quiera, la marca que quiera, pero penicilina. Y va a ver usted que rápidamente, dando la dosis recomendada, pues inmediatamente va a ceder cualquier lesión, ¿no?, que se presentara como consecuencia de esta muerte pulpar, ¿no? Sí. Muy bien, doctor. El tema de nuestra investigación bibliográfica la semana habla sobre localización apical electrónica. ¿Nos podría explicar un poco sobre este tema tan novedoso, o bueno, al menos no conocido por muchos? Bueno, estos aparatitos que han aparecido en los últimos años son muy útiles porque permiten determinar rápidamente
a qué nivel del conducto radicular nos encontramos. Para muchos nos sorprende que el instrumento está como a 3 milímetros radiográficos y ya nos está mostrando el aparato que estamos en el foramen apical, ¿no? Da la impresión que estuviéramos muy cortos, pero lo que ocurre es que el foramen apical no siempre termina pues en el ápice, o sea, en la misma punta de la raíz, sino que termina a una de las caras, ¿no? Caras proximales, vestibular o palatino, ¿no? De la pieza dental. De tal manera que es muy fácil colocar este aparato en el conducto, hacer las conexiones que no recomendadas y luego ver, ¿no? A medida que vamos colocando el instrumento en el conducto, cómo va avanzando, y cuando está llegando pues a nivel apical, pues el aparato nos va a ir instruyendo y nos está avisando de que estamos ya en el foramen o nos estamos pasando, a pesar de que estamos viendo aparentemente en la radiografía que estamos cortos. Entonces esto nos ayuda enormemente pues a tener una clara visión de dónde, ¿no? A qué nivel se ubica el foramen y hasta dónde debemos llegar con la instrumentación, que debe ser pues por lo menos 1 milímetro antes de esta medida. De manera que siempre es recomendable tener uno de esos aparatitos al lado, ¿no? de su equipo dental, pues tener el aparatito para que le permita rápidamente conocer a qué altura del conducto estamos trabajando. Así es. Doctor, muchísimas gracias. La verdad es todo un halago conversar con usted. Se aprende mucho. Unos 30 minutos de conversación aprendimos bastante en el transcurso de esta entrevista y lo mismo esperamos para nuestros oyentes. Doctor, la investigación bibliográfica que le acabo de mencionar se encuentra en una biblioteca virtual que maneja el Colegio Ontológico del Perú. Años anteriores, el Colegio Ontológico de Lima tenía también una biblioteca física en donde usted era el director. ¿Nos podría dar alguna recomendación, algún aporte para el manejo de la biblioteca que tenemos aquí en el Colegio Ontológico del Perú? Bueno, indudablemente, cuando uno ve ahora la ayuda que tiene Internet, parecería de que están de más los libros, ¿no? Que están de más las publicaciones escritas, ¿no? Que si todo lo podemos conseguir vía Internet. Sin embargo, es totalmente distinto tener un libro a la mano y poder revisarlo, verlo, acariciarlo y ver todo su contenido como uno quisiera, cosa que no puede hacerlo a través de un aparato, de una pantalla de computación, de la computadora, ¿no? De manera que yo creo que siempre es bueno y creo que hay que un poco incentivar a los colegas, sobre todo al estudiante, para que realmente revise en forma, digamos, permanente. Deberían visitar siempre la biblioteca y divertirse un poco con todas las publicaciones que hay. Hay cantidad de publicaciones, revistas y libros, ¿no? Que deberíamos por lo menos tener una idea de cómo es ese libro, ¿no? Cómo está estructurado, qué capítulos tiene, en fin, todo eso lo puede ver si tiene el material a la mano. En Internet puede tener casi todo ello, porque puede hojear incluso un libro, pero no es lo mismo tener, ¿no? el material en la mano y poder, como digo, disfrutar de todo su contenido. Es totalmente distinto. Yo creo que debemos incentivar un poco más para que por los colegas, por los estudiantes, sobre todo aquellos que se dedican a investigación, creo que ahora nuevamente están volviendo a las tesis, cosa que era importante que así fuera, porque es una manera de introducir al estudiante a la investigación. Cuando hablan de investigación a veces creen que investigar es crear la bomba atómica. No es así. Tenemos que ir por cosas sencillas, cosas que nosotros podemos hacer. Muchas veces no tenemos ni laboratorios, no tenemos acceso a muchos aparatos para poder hacer investigaciones complejas. Pues no pensemos en ellas, pensemos en tantas cosas simples y sencillas que podemos estudiar, ¿no? A lo largo de todo un tratamiento de conductos.
¿no? Hay muchas cosas, no necesita, ¿no? Repito, aparatos sofisticados, ¿no? Que si los tiene en buena hora y si puede hacer investigaciones con ellos, perfecto, pero si no los tenemos, y la mayoría no los tenemos, entonces hagamos lo que podemos hacer, ¿no? De tal manera que la investigación hay que incentivarla, hay que promoverla, repito, aún en las cosas más sencillas. Así es. Muy bien, el doctor Villena y el Colegio Ontológico también recomienda la investigación. Es por esto que cada semana entrevistamos a un investigador, a alguien que ha hecho una tesis muy brillante. En esta semana tenemos la entrevista al doctor Fleming Inga Balboa, quien ya está aquí presente. Ha hecho una tesis muy interesante evaluando 3 cementos de obturación. Doctor Villena, ¿algunas palabras finales para la entrevista? Me alegra mucho que haya hecho un trabajo. Sí, aquí se encuentra el doctor Fleming, ha hecho un trabajo muy bonito. Porque es un tema que nosotros hemos abrazado con mucho interés. En la universidad, en Cayetano Heredia, donde he hecho mucha docencia en los últimos años, los últimos años, son por lo menos del año 80 en adelante, hemos hecho mucho trabajo con cementos de conductos, ¿no? Hemos trabajado, incluso hemos propuesto una fórmula de un nuevo cemento de conductos, era un cemento nuestro, ¿no? Y que solamente fue utilizado en la clínica de Cayetano Heredia por más de 20 años, 30 años por lo menos se ha utilizado con éxito. En este momento no lo tenemos porque uno de sus componentes, que es el bálsamo del Perú, que está reemplazando al eugenol, ¿no? No lo encontramos, en el Perú no encontramos bálsamo del Perú. Y si encontramos en algún establecimiento grande, en una farmacia grande, todos estos están adulterados. De tal manera que si el bálsamo no es, digamos, un bálsamo puro, ¿no? Estrictamente bálsamo, el cemento fracasa. De manera que por eso el cemento se ha interrumpido su preparación. Ya no lo hacemos porque no tenemos bálsamo del Perú. Claro que el bálsamo del Perú no es del Perú, y ahí es el problema. El bálsamo del Perú es oriundo de El Salvador. Le dicen bálsamo del Perú porque la gente de El Salvador tenía que venir hasta el Callao para exportar su bálsamo. Y entonces los de afuera conocían al bálsamo ese que venía del Callao como bálsamo del Perú, por ser el punto de origen, de salida de ese bálsamo que hasta el día de hoy es preparado, pero en El Salvador. Yo en este momento estoy tratando de conseguir, fíjate, he encargado gente que estuvo en Honduras, gente que está en Guatemala, que están al ladito de El Salvador, sin embargo no encuentran el bálsamo del Perú, a pesar de que están colindando. En este momento lo he encargado a alguien que ha viajado a México, donde buscando en internet la gente que puede facilitar el bálsamo, pues parece que hubieran varios laboratorios que sí lo venden. De tal manera que lo he encargado, ojalá que lo consigan, entonces poder nuevamente preparar esta forma que es excelente. Yo creo que es un cemento que funciona muy bien, que trabaja rápidamente. Lamentablemente ese es un error que queríamos corregir, colocando simplemente una sustancia que sea retardadora del fraguado. Lo podíamos corregir, pero ya no tenemos el cemento. De tal manera que esperamos tenerlo, corregimos la fórmula con un retardador, ¿no? Porque fraguaba en 10 minutos y para un estudiante 10 minutos es muy poco tiempo. Para un profesional, si 10 minutos de más, ha obturado un conducto, pero para un estudiante que colocar un cono y otro se demora mucho rato, pues 10 minutos le queda corto. Entonces, por eso queríamos hacer que el tiempo de fraguado fuera no de 10 minutos, sino media hora por lo menos, para dar oportunidad a la obturación total, ¿no? Del o los conductos. Peor todavía si era una molar, que había que obturar 3 conductos, olvídate, ¿no? Se iban a demorar mucho más. Bueno, ojalá lo consigamos y podemos. Esta fórmula está en el libro también, incluso está la fórmula ahí, el que quiere puede prepararlo,
Pero repito, si lo preparan y lo mandan a preparar, lo van a hacer en el Perú con un bálsamo adulterado. Y entonces esa fórmula no va a funcionar, no va a fraguar el cemento. De manera que tiene que ser con un bálsamo, que sea bálsamo, netamente bálsamo, no el que tenemos a la mano. Gracias. Muy bien, doctor Villena, ¿algún saludo final, algunas palabras finales a los televidentes? Bueno, muy contento de estar con ustedes y ver estos grandes avances que tiene el colegio, especialmente con este sistema de grabación en el cual pues podemos llegar con tanta facilidad, no a 1 ni a 10, sino a toda la cantidad de colegas que quisieran sintonizarnos, pues podemos difundir todo lo que tenemos, experiencia, conocimiento, etcétera, podemos difundirlo con toda tranquilidad y fácilmente. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor Villena. A nombre del Colegio Odontológico del Perú y a título personal, mi más grande admiración hacia su persona, muy agradecido por el tiempo que nos ha brindado. Esperamos comprometerlo para una siguiente entrevista de acá a unas semanas para seguir hablando del tema tan interesante que es endodoncia, doctor. Mi más sincero agradecimiento y permítame por favor estrecharle la mano en señal de agradecimiento. Muchas gracias también. Muchísimas gracias, doctor. Por la invitación. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Hernán Villena en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Vamos a pasar a unos cortes comerciales para poder ya hablar sobre esta tesis tan interesante donde se evaluaron 3 elementos de endodoncia en cuanto al sellado apical. Este es el programa Paseando por la Biblioteca. Estimados colegas, bienvenidos a TVCOP. Soy el doctor Jimmy Ascanoa Olazo y los invitamos a seguirnos en nuestro programa semanal Paseando por la Biblioteca a través de TVCOP, el canal de la odontología. La dirección es www.tvcop.org.pe. En estos momentos nos encontramos en una biblioteca física. Esta biblioteca tiene muchas publicaciones, como por ejemplo libros. Aquí tenemos el libro Caries dental, publicada por el doctor Gilberto Nostroza. Pero también en la biblioteca podemos contar con revistas y journals de nuestra profesión, en donde muchos autores han publicado artículos en las diversas especialidades de nuestra carrera. Pero también tenemos publicaciones en periódico, llámese una hemeroteca. Este conjunto de publicaciones conforman una biblioteca física. Como esta que vemos aquí, existen muchas bibliotecas. Y estas bibliotecas a través del tiempo han ido evolucionando y ahora podemos contar con una biblioteca virtual, a la cual les invitamos a que puedan conocer. Síganme, por favor. Soy el doctor Jesús Ochoa y y todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos aquí en TVCOP, en tu casa o en tu consultorio. Miércoles a las 8 de la noche hablaremos de éxito en odontología con el doctor Jesús Ochoa. Todo lo que tú quieres saber de marketing, gestión, ventas, nuevas tendencias, nuevos equipos en odontología. Porque tú también mereces ser exitoso. Todos los miércoles, aquí en TVCOP. Éxito en odontología con Jesús Ochoa. Hola, soy el doctor Raúl Otetano.
Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche para recordar en Conversando con la Historia de la Odontología. No te olvides, todos los martes a las 7 de la noche en TVCom, tu canal. Hola, mi nombre es Rosario Loaiza, presidente de la Comisión de Salud Bucal del Colegio Odontológico del Perú. Le invitamos al programa Sonrisa Saludable, que se va a llevar a cabo todos los días lunes, donde estaremos resolviendo diferentes temas de enfermedades que atacan a la calidad de salud bucal. Queremos que ustedes participen ingresando a la página web www.tvcop.org.pe. Estamos esperando a todos ustedes y poder de esa manera resolver los problemas. ¿Qué tal, colegas? Soy Wilber Cosío Bolaño, cirujano dentista. Y estaremos todos los días donde estaremos viendo temas de fútbol, básquet, voleibol. ¿Quieres escribirnos? ¿Tienes alguna actividad deportiva? Escríbenos a tvcom.com@gmail.com o ingresa a la página www.tvcom.org.pe. Tu participación es importante todos los viernes a las 7 de la noche. Muy bien, después de estos comerciales y una buena entrevista con el doctor Villena, quien nos ha hablado mucho sobre NOS, incluso ahora ya sabemos por qué se le dice bálsamo del Perú. Vamos a hablar ya de la investigación que se hace en el Perú, ¿no? Vamos a hablar sobre las tesis. Felicitamos a los doctores que están haciendo tesis, es una gran labor que vienen haciendo. Detrás de cámaras hablábamos con el doctor Fleming Inga, que está aquí con nosotros, que hacer una investigación es esfuerzo, ¿no? Pero la recompensa es bien merecida, porque se hace un buen trabajo de investigación. Tenemos la bienvenida, aquí vamos a dar la introducción a la tesis de la semana. Tenemos la grata visita de un gran investigador, de un gran profesional egresado de la Universidad Federico Villarreal, que es el doctor Fleming Inga Balboa. Doctor, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a su casa, el Colegio Odontológico del Perú. Un saludo para los televidentes. Claro, ante todo, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Jimmy, muchas gracias al Colegio Odontológico por la invitación y bueno, espero que esta conversación sea de agrado para todos y sirva para cada una de las personas que nos están viendo. Muy bien, ahora vamos a pasar al spot. José, tenemos ya listo. Muy bien, hemos pasado ya con el doctor Villena y ahora vamos a hacer una entrevista con el doctor Fleming Inga. No sin antes, vamos a pasar unas diapositivas de lo que trataba la tesis de la semana. Les recordamos que esta tesis puede ser vista en nuestra biblioteca virtual www.tvcop.org.pe. Hacemos clic en el enlace de biblioteca virtual en la sección de endodoncia y vamos a ver ya la tesis completa del doctor Fleming Inga. Muy bien, pasamos a estudios. José, esta es la tesis de la semana.
Bienvenidos a la sección La tesis de la semana. En esta semana vamos a tratar el tema de endodoncia, tanto con el expositor de la tesis, tanto como el autor del libro y la investigación bibliográfica. En esta semana vamos a hablar de una tesis que fue realizada en la Universidad Nacional Federico Villarreal a cargo del doctor Fleming Inga Balboa, quien nos ha hecho un estudio muy interesante. Ha evaluado la capacidad de sellado apical de 3 cementos endodónticos: endo-CPM, Roecosil y H+. Uno es MTA, el otro es resina y el otro es silicona. Es importante ver si los tres tienen funciones parecidas, si alguno es mejor que otro y cuál es la medida que tienen ellos para hacer el sellado apical. Como podemos apreciar, uno de los pasos más importantes en el tratamiento de endodoncia es la obturación final. Aquí podemos apreciar una foto en donde los conductos están siendo obturados. También es bueno saber que los conductos no siempre son únicos, sino que a nivel apical tienen algunos conductos accesorios, llámese delta apical, o a veces tienen algunos conductos laterales a nivel del tercio medio. Por eso es muy importante que, aparte de elegir el material de obturación, que es la gutapercha, que tengamos un buen cemento que pueda producir este sellado a nivel apical, es decir, unión íntima del material de obturación con el conducto radicular. Es por eso que se buscan diversidad de materiales para que se pueda realizar una buena obturación endodóntica y no tengamos problemas más adelante con sensibilidad postoperatoria respecto a endodoncia. Muy bien, entonces la tesis tiene como objetivo comparar la capacidad de sellado apical de 3 cementos selladores: el endo-CPM, como habíamos comentado, que es el MTA o mineral trióxido agregado; el cemento Roeco, que es silicona; y un cemento AH+, que es resina. Entonces la idea es poder realizar un trabajo de investigación que nos sirva para saber cuál de ellos es mejor y si los tres logran un adecuado sellado. Muy bien, la muestra en este estudio experimental in vitro se fue constituida por 30 premolares inferiores recién extraídas, a los cuales le hicieron tratamiento de conducto. Se dividieron en 3 grupos: 10 premolares con el cemento endo-CPM, las otras 10 premolares, como podemos apreciar ahí en la diapositiva, con el otro cemento a base de silicona, y las otras 10 premolares con el cemento hecho a base de resina. La idea es comparar estos 3 cementos y ver cuál de ellos tienen ventajas o condiciones más óptimas. Aquí podemos apreciar que en este estudio experimental a las premolares obturadas se le realizó el tratamiento de conducto, se hizo la obturación, como pueden apreciar en la figura superior, y luego se procedieron con cortes longitudinales. Estos cortes longitudinales fueron, una vez después de realizados, fueron llevados a una plataforma en donde ya era el portaobjeto del microscopio. ¿Qué microscopio se utilizó para esta investigación? Fue este microscopio electrónico, el microscopio electrónico de barrido. Y aquí más adelante vamos a apreciar las fotografías. Acá tenemos una fotografía con el cemento endo-CPM, que es a base de MTA, y podemos apreciar que existe una brecha, no hay un sellado íntimo, no hay un sellado ideal, ¿no? Tenemos un pequeño espacio. Al igual con el otro cemento, que tenemos el cemento Roecosil, que es a base de silicona, vemos que la brecha es un poco mayor. Y para finalizar tenemos la otra fotografía que se tomó del cemento AH+ a base de resina, en donde vemos que hay una menor cantidad de grieta o de espacio, y podemos apreciar que el sellado es un poco más óptimo, no es un sellado al 100%. Muy bien, aquí tenemos ya los resultados finales. De los tres, el que me ofrece mejor sellado apical es el Roeco, que podemos darnos cuenta, pero las diferencias no son significativas. Vamos a llevar a cabo ahora la siguiente diapositiva, que son las conclusiones. En las conclusiones, como menciona el autor, no existió una íntima adaptación en las paredes del conducto en ningún caso, como pudimos apreciar en las fotografías electrónicas. Pero sin embargo también podemos concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas en la capacidad del sellado apical. Eso lo tenemos claro. Pero si comparamos los tres cementos, podemos decir que el endo-CPM presentó mejores promedios de adaptación a nivel de los 3 tercios examinados.
¿no? Bueno, esto es a base de MTA. Son trabajos bastante interesantes que nos sirven para saber cuál es el material más óptimo. También nos sirve para poder determinar que no hay un sellado al 100% como pudimos apreciar en esta investigación. Y bueno, los invitamos a ahondar un poco más en estos detalles en la tesis de la semana que está publicada en nuestra biblioteca virtual del Colegio Ontológico del Perú, www.tvcop.org.pe. Esta fue la tesis de la semana. Muy bien, este fue el spot de la tesis de la semana, un trabajo bastante interesante, donde no solamente se ha visto el sellado apical de un solo cemento, aquí el doctor ha preferido ir más allá y evaluar 3 cementos para poder determinar cuál de los 3 era mejor y para ver el nivel del sellado apical que existe a nivel de obturación de conductos. Doctor Fleming, lo felicitamos por esa tesis tan interesante y cuéntenos usted, por favor, cómo así surgió la idea de hacer este trabajo tan brillante. Bueno, elegir un tema en realidad para realizar una tesis es un tema, un trabajo muy complicado, ¿no? Siempre me gustó a nivel de pregrado la endodoncia, hasta ahorita lo sigo realizando, y bueno, prácticamente cogí el tema de la parte de la obturación porque considero que así hagamos un buen diagnóstico, una buena preparación, una buena conductometría. Si no realizamos una correcta obturación con un material adecuado, simplemente nuestro tratamiento endodóntico va a fracasar. Justamente eso es una parte muy importante, creo, del tratamiento endodóntico que debemos tener siempre presente, ¿no? Muy bien, ¿y cómo así, doctor, le gusta la endodoncia? Porque hay muchos que le gusta la pediatría, cirugía, otras especialidades. La endodoncia es algo que, bueno, es un tema o es una especialidad muy interesante, conservadora, permite salvar a los dientes. ¿Cómo así le gustó la endodoncia? Claro, justo hace un momento estábamos escuchando al doctor Villena en la entrevista anterior, ¿no? Y me pasó algo muy parecido, ¿no? Justamente tuve como docente a nivel de pregrado al doctor Cafo, al doctor Luis Cafo, y bueno, él fue muy innovador, ¿no? Nos motivó bastante y creo que a partir de ello surgió ese cariño y ese amor por la endodoncia, ¿no? Que en realidad es una pasión muy importante y una parte de odontología muy importante. Y hay que tener paciencia, doctor, para encontrar los conductos a veces que son difíciles de hallar, básicamente en molares, y más aún cuando las raíces son curvas. Definitivamente, el sistema de conductos reticulares es muy variado, ¿no? Siempre hay que tener mucha paciencia, mucho tino y quizás manejar los instrumentos correctos, ¿no? Es muy importante eso de ahí. Muy bien, volviendo al tema de la tesis, ¿nos podría explicar brevemente ya, y es bueno escuchar las palabras del mismo autor, de qué trató su tesis? Un resumen bastante conciso. Claro, doctor. Bueno, para comenzar, el diseño de mi trabajo de investigación fue un diseño experimental, analítico, comparativo, prospectivo y transversal, ¿no? En donde se evaluó la capacidad de sellado de 3 cementos endodónticos. Para ello se determinó una muestra de 30 dientes, ¿no? Que eran premolares inferiores extraídos por razones ortodónticas. La muestra se determinó por medio de un muestreo aleatorio, no probabilístico, por conveniencia, ¿no? Y bueno, se separaron en grupos de 10 las muestras y bueno, se procedieron a hacer la preparación biomecánica, la ocutometría y a poder obturar cada uno de esos grupos con los diferentes cementos que en mención, ¿no? Bueno, luego se procedió, una vez obturados los conductos, se procedió a sumergirlos por un promedio de 72 horas para consolidar el fraguado de estos cementos, ¿no? Debido a que cada uno de los cementos tiene un tiempo de fraguado diferente. Algunos fraguan a las 48 horas, otros a las 24 horas y otros a las 72 horas, lo cual es un factor importante tratando de simular lo más que se pueda a lo que es todo en la cavidad oral, ¿no?
Bueno, una vez obturados los conductos y sumergidos, se procede a hacer el corte transversal de las raíces, ¿no? Una vez hecho el corte transversal, se lleva al laboratorio de microscopía electrónica de barrido de la UNI, en donde se obtuvo microfotografía de las muestras a 1 milímetro, a 2 milímetros y a 3 milímetros de foramen apical. Esto nos determina la capacidad de sellado, que es la capacidad de adhesión o el nivel de separación entre el material de obturación, que es el cemento, con la pared dentinaria a nivel apical, ¿no? Se determinó que no existía una diferencia estadísticamente significativa entre los tres tipos de cemento. Sin embargo, a nivel de promedios y medias, ¿no?, después del análisis estadístico, se determinó que sí existe diferencias entre el cemento Endo CPM Sealer, que es el cemento a base de trióxidos minerales, con respecto al cemento Roycosil, que es a base de silicona, ¿no? Sin embargo, entre el H+ y el Endo CPM Sealer no se obtuvo diferencias estadísticamente significativas. Yo recomiendo particularmente el uso de cementos a base de trióxidos minerales, debido a sus propiedades de reparación del foramen apical en caso se dañen, o de perforaciones radiculares, ¿no? Eso básicamente es un resumen muy corto de mi trabajo. Muy bien, doctor. Respecto al cemento que usted recomienda, ¿lo podemos encontrar aquí en la ciudad de Lima? Bueno, el cemento que utilicé en ese momento, bueno, estaba en boga, en oferta ontológica a nivel de Perú. Ahora sé por otras personas, tengo conocimiento que no existe. Sin embargo, hay otras opciones también de trióxidos minerales traídos de Brasil, ¿no?, que también serían una muy buena alternativa para poder trabajarlos, debido a que son del mismo componente. Muy bien, el doctor Fleming recomienda, en base a su trabajo de investigación, usar los cementos en base a MTA, mineral trióxido agregado, como cementos de obturación, porque son bastante efectivos y, de acuerdo a la investigación, han mostrado bastante mejoría. Respecto al trabajo que se hizo con el microscopio electrónico, ¿tuvo alguna dificultad para poder gestionar el uso de estos aparatos tan sofisticados? Sí, doctor. Bueno, en primer lugar, un trabajo de estas características requiere ciertos instrumentos y materiales, ¿no? El microscopio de barrido, en mi universidad, en mi alma mater, que yo soy de Villarreal, no existe este instrumento, ¿no? Fui a diferentes instituciones, por ejemplo, la Universidad Agraria, en el Instituto de la Papa, tiene su microscopio de barrido. En San Marcos, en la Facultad de Ingeniería Geológica, también tienen, pero lamentablemente por trámites burocráticos no se pudo concretar. Tuve que aportar económicamente y realizarlo en la UNI, y eso fue una gran dificultad, ¿no? Fue un costo elevado, pero que a largo plazo me trae muchas satisfacciones. Muy bien, doctor, una de las partes de la tesis significa, o mejor dicho, las recomendaciones. ¿Qué significa esto? Que el autor, en base a su trabajo de investigación, a los resultados y a las conclusiones, se permite sugerir nuevos temas de investigación. Doctor, de acuerdo a su trabajo de investigación, ¿nos podría sugerir, porque hay muchos que nos están siguiendo, que son estudiantes y siempre está la inquietud, ¿qué vamos a investigar? ¿Nos podría sugerir algunos temas de investigación? Claro, la investigación siempre es importante, ¿no? Y nosotros debemos tomar parámetros a partir de investigaciones que se han realizado para poder seguir investigando y obtener nuevos conocimientos. Por ejemplo, yo sugiero que utilicen de repente unos cementos más, o en todo caso utilizar otra diferente técnica de instrumentación diferente a la mía. Por ejemplo, yo utilicé la técnica de instrumentación ápico-coronal, ¿no? De repente se utiliza una instrumentación que ahora está en boga, ¿no?, que son las instrumentaciones rotatorias, ¿no? Además, también hacer controles de repente in vivo, ¿no?, en animales de experimentación. Y bueno, también podemos hablar de biocompatibilidad de estos materiales con respecto a otros, ¿no? Muy bien, hay buenos temas que el doctor Fleming recomienda para que los futuros investigadores o los que van a hacer estudios de posgrado puedan hacer investigación sobre este tema. Doctor, ¿qué opina de la investigación en el Perú? ¿Recomienda a los estudiantes que hagan tesis? Claro, la investigación es parte de todo el conocimiento, ¿no? Y a todos los futuros egresados deberían tomar mucho interés en esto. Quizás no complicarse mucho en los temas que eligen, como estaba comentando el doctor Villena hace un momento,
Y bueno, siempre muy perseverantes y tengan presente que una tesis es una satisfacción muy importante para cada uno de nosotros cuando ya estamos en la práctica profesional. Muy bien, doctor Fleming, en realidad ha sido bastante amena y bastante nutritiva la conversación, nutritiva desde el punto de vista de conocimiento, claro está. Claro. Le agradecemos bastante su participación. A nombre del Colegio Ontológico del Perú, nuestras más sinceras felicitaciones y el gran reconocimiento a su destacada labor en el campo de la investigación. Lo felicitamos y lo seguimos inculcando a que siga haciendo investigación. Doctor, felicitaciones por su trabajo. Y bueno, estuvimos con el doctor Fleming Inga Balboa en la sección La Tesis de la Semana y ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, Investigación Bibliográfica de la Semana. Ya que estamos con toda la parte de la endodoncia, vamos a hablar sobre un tema muy importante. La investigación bibliográfica trata de la localización apical electrónica. Quien nos dio más detalles el doctor Villena. Les recordamos que la Tesis de la Semana y la Investigación Bibliográfica de la Semana pueden ser encontradas en nuestra biblioteca virtual. Muy bien, Josecito, pasamos a la parte del spot. Esta es la investigación bibliográfica de la semana. Muy bien, estamos en la sección La investigación bibliográfica de la semana. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante interesante titulado Localización apical electrónica. Esta investigación bibliográfica fue realizada en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la autora de esta investigación fue la autora Candice Villacorta Bao. Muy bien, como podemos apreciar, en el tratamiento de conductos o endodoncia es muchas veces dificultoso poder encontrar el ápice y llegar hasta el ansiado CDC para una adecuada conductometría y posterior tratamiento como instrumentación, conometría y obturación. Siempre ha sido un gran problema realizar este tipo de ubicaciones, más aún cuando los conductos son curvos o cuando hay raíces dislaceradas o cuando en pacientes adultos tenemos los conductos ya un poco obliterados o estrechos. Entonces aquí existe una gran alternativa, que es usar este tipo de aparato que podemos apreciar aquí para poder realizar la localización del ápice y del CDC. En esta investigación bibliográfica vamos a apreciar, como podemos ver acá, el índice de los contenidos, un marco teórico, a qué se refiere con la longitud del trabajo, qué métodos hay para lograr una conductometría. Ya tenemos el método radiográfico, que es el más usado. También tenemos unos otros métodos que podemos conocer aquí, que es la evaluación con las puntas de papel o conos de papel. Y ya una vez visto ya la forma de localizar los conductos, o mejor dicho, localizar el ápice o conductometría, vamos a ver ya los primeros localizadores apicales electrónicos, cómo funcionan. Hay generaciones, en este momento ya nos encontramos en la cuarta generación, en qué casos se usa, en qué casos no se usa, algunas conclusiones que el autor nos va a referir, y también les invitamos a poder visitar nuestra biblioteca para ver con mayor detalle esta investigación bibliográfica de un tema tan interesante. Vamos a invitar más adelante a la autora de esta investigación para que nos pueda hablar un poco más de este trabajo y ahondar un poco más en el tema. Los invitamos a seguir visitando nuestra biblioteca virtual y esta fue la investigación bibliográfica de la semana. Muy bien, esta ha sido una investigación muy exhaustiva sobre lo que es localización apical electrónica. Ahora tenemos también en nuestro estudio a la doctora Melissa Lee Canales. Doctora, bienvenida, ya va a ser nuestro nuevo jale, ella también va a estar dirigiendo ya pronto un nuevo programa en el Colegio Ontológico del Perú, va a tener su propio programa, así es que le damos la bienvenida. Doctora, ¿qué sección sigue en este momento? Muy bien, nuestro programa estuvo en el norte del Perú, así es que vamos a pasar nuestro nuevo spot.
en el norte. Este es nuestro programa Paseando por la Biblioteca. José, ya tenemos el... ¿Listo? Muy bien. Estamos en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. En este momento tenemos la oportunidad de poder entrevistar a Juliana. Juliana es una estudiante de odontología de Tumbes, ella es nacida en Tumbes y bueno, nos va a relatar un poco por qué le gusta la odontología. Juliana, bienvenida a nuestro programa, bienvenido al TVCOP, bienvenido al programa Paseando por la Biblioteca. Estoy bastante agradecido por la hospitalidad que nos han dado en esta ciudad de Tumbes, estoy bastante contento, ya vengo conociéndote desde el año pasado, incluso en el congreso que estuvimos. Cuéntanos un poquito por qué te gusta estudiar odontología. Bueno, bienvenido usted, doctor, acá al Perú, a Tumbes. Sí, me gusta mucho la odontología desde muy pequeña, ya que tiene una rama, es muy extensa su rama, ya que es la rama de la medicina. Me agrada mucho, es mi pasión, estudiar estomatología. Muy bien, en nuestro Colegio Odontológico del Perú tenemos una página web donde ofrecemos diversos productos a la odontología, no solamente a los cirujanos dentistas, sino se hace extensivo a los estudiantes universitarios. Tenemos nuestros programas de conferencias en vivo y en directo a través de los jueves, tenemos nuestro programa Paseando por la Biblioteca, tenemos nuestro programa Éxitos en Odontología. En realidad es un programa a nivel nacional porque los usuarios solamente haciendo un clic en la página web del Colegio Odontológico del Perú van a poder acceder a toda esta información. Juliana, ¿qué te parece este programa que venimos realizando a nivel nacional? Sí, me parece muy interesante, muy bueno, les sugiero a todos que lo sigan, ya que ahí brindan muchas facilidades al estudiante y puedes investigar, hay muchas cosas por ver. Sí, te invitamos, Juliana, a poder realizar un trabajo de investigación, algún artículo para que lo puedas publicar en nuestra página web. Gustosamente nosotros lo vamos a publicar. Estás invitada a realizar tu publicación, yo sé que va a ser así. ¿Algún saludo en especial, algunas palabras finales para nuestro programa? Sí, un gran saludo inmenso para el Colegio Odontológico y también para todos los estudiantes que estudian estomatología y para todo el Perú. Juliana, déjame decirte que tienes un buen desenvolvimiento, tú eres una futura expositora posiblemente y te voy a invitar ya desde este momento que puedas formar parte del staff de Paseando por la Biblioteca aquí en Tumbes. Y bueno, estuvimos con Juliana directamente desde Tumbes en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Muy bien, esta ha sido la entrevista que tuvimos en la ciudad de Tumbes con la señorita Juliana, ella es estudiante de estomatología y bueno, nuestro programa ha llegado hasta allá. La próxima semana vamos a pasar con Carmencita, que ya está trabajando el video, vamos a pasar la visita que estuvimos en el hermano país de Chile, en la ciudad de Arica, también ahí tuvimos una visita con nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Doctor Fleming, ¿algunas palabras finales? Bueno, muchas gracias por la entrevista y espero haber colaborado con granito de arena en el trabajo de investigación de cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien, también tenemos ya la grata visita de la doctora Melissa, quien nos tiene un anuncio muy importante. Doctora Melissa. Bueno, les invitamos a que participen del segundo Congreso Internacional del Colegio Odontológico del Perú, que se va a realizar el 25 y 26 de octubre. Habrán grandes exponentes. El ingreso es libre y la certificación está a 50 soles. Muy bien, a ver, Josecito, ¿podemos ponchar el anuncio del Congreso? La doctora Melissa ya lo está mostrando. Podemos hacer un zoom, acercar ahí. Los invitamos, por favor, a todos nuestros colegiados a que puedan inscribirse. Ya las inscripciones están abiertas. El costo es 50 soles. Son 2 días de congreso. Están viniendo los mejores profesionales del medio en las diversas especialidades y también tenemos ponentes internacionales. Les recomendamos que se inscriban pronto porque ya una vez que logramos
obtener el cupo de 700 inscritos ya no vamos a poder recibir más inscripciones. Así que las inscripciones se van a hacer a través del Colegio Ontológico del Perú, dirección de planificación @cop.org.pe. Doctora Melissa, ¿algunas palabras finales? No, los espero en el programa del día lunes, Sonrisa Sana, que va a estar dirigido por mí y va a haber un gran expositor. Muy bien, este fue nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Estamos bastante contentos porque ya cada día nuestro programa va creciendo. Una vez más, doctor Fleming, bienvenido a nuestro programa. Espero tenerlo de nuevo con otras entrevistas más adelante. La próxima semana tenemos un programa muy importante. Tenemos la entrevista con el doctor Raúl Botetano Villafuerte, quien nos va a hablar sobre su libro Lesiones en la cavidad oral. Tenemos la tesis de la semana, un trabajo muy interesante con el doctor Ayala. No se lo pierdan. Para los que no pudieron seguir nuestro programa a través de esta hora, les recordamos que la retransmisión va a ser el día jueves a las 9:30 de la noche. Soy el doctor Jimmy Escanoa Olazo y esta es una edición más de su programa Paseando por la Biblioteca. Muchísimas gracias.